Muchas gracias a todos por estar en esta presentación, por participar en esta presentación con nosotros y a FIDE, por supuesto, por darnos la oportunidad de contar aquí en este foro magnífico de los Cafés con FIDE, el proyecto que hemos puesto en pie. No es la primera vez que Paulino y yo ponemos en pie un libro de estas características. Hace 2 años hicimos lo mismo con un libro de viajes. Se trata de hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados, habituados a hacer todos nosotros en nuestra vida profesional, y es jugar un poco a salir de nuestra zona de confort y crear algo diferente. Hace 2 años se trató de un libro de viajes. Este año hemos optado por un libro de personajes históricos. Yo soy la editora del libro, pero en realidad yo creo que la paternidad de este libro corresponde a Paulino, que es el impulsor. Los que lo conocéis no os extrañará nada en absoluto de este tipo de ideas. Así que yo creo que Paulino nos podía contar un poco, pues, cuál es la génesis de este libro. Muchas gracias, en primer lugar, por darnos este foro. A FIDE ya le agradecía a Cristina, pero me parece muy interesante para el proyecto y una magnífica manera de comenzar, porque el libro se ha empezado a distribuir hoy mismo. Así que lo estamos haciendo todo auténticamente en el último minuto, dispuestos para irnos de vacaciones con el libro bajo el brazo. Este proyecto surge de la intención de divertirnos un rato, un grupo de amigos escribiendo sobre cosas distintas de las que estamos acostumbrados a escribir, porque casi todo el mundo que ha colaborado escribe, pero escribe otro tipo de cosas, no semblanza sobre personajes históricos y tampoco ensayos sobre viajes, que es lo que hacíamos en el libro anterior. La idea original del libro era escribir sobre personajes históricos, y cuando estábamos discutiendo sobre en qué época centrarlo o en qué temática, fue Álvaro el que sugirió la idea de que buscásemos esta idea, este concepto de personajes secundarios, personajes gregarios, alguien que ha crecido a la sombra de otro. Y el primer ejemplo que se puso encima de la mesa fue Fray Juan Gil, que yo no sabía ni quién era. Pero Fray Juan Gil, que además de tener una calle y un monumento en Madrid, fue el mercedario que pagó el rescate de Cervantes. Y hay un relato de Isabel Campillo magnífico sobre Fray Juan Gil en el libro. El gran debate que ha habido entre los autores y entre las personas que empezaron a conocer el libro es si estos personajes de verdad eran personajes secundarios o gregarios, porque lo cierto es que muchos de ellos son principales. Y realmente lo que pretendíamos era recopilar aquella historia de personajes que se han apoyado unos en otros. En unos casos para bien, en otros para mal, en otros casos para anularlo, en muchos casos para encumbrarlo, pero lo cierto es que no existe un solo modelo. Mila, que es la editora del libro y que es la que principalmente se dedica a poner pegas, comenzó a diseñar distintas formas de ordenar los relatos. Yo pensaba que era más inteligente hacerlo en torno a temática, pero rápidamente fui persuadido de que, siguiendo un criterio cronológico, el lector se podría hacer una idea más cumplida de lo que pretende el libro, que lo único que pretende, además de divertirnos los autores y de divertir al lector, es dar otra perspectiva de esos personajes, algunos de ellos conocidos y otros no. Gracias, Paulino. Pues efectivamente, esta es un poco la idea. Optamos, después de darle diversas vueltas a esas relaciones de hermanos, antagonistas, amigos, amantes, esposas, maridos, todo tipo de relaciones familiares, de amistad, de profesionales, políticas, encontramos en el libro. Optamos por un criterio cronológico, desde los albores de la antigüedad,
Lilith es el primer personaje, hasta pues algo tan reciente como Alfonso Guerra y la transición española. Creo que cubrimos un espectro de tiempo que es toda la humanidad, y en toda la humanidad se producen muchísimos tipos de relaciones. Tenemos aquí algunos autores para que nos cuenten un poco pues cómo han elegido su personaje, por qué lo consideraron interesante y por qué consideraban que deberíamos sacarlo a la luz. Vamos a empezar con Sonia Lecina. Bueno, no voy a dar la filiación profesional de cada uno de los autores, porque realmente está en la presentación y creo que no es este el motivo del ejercicio. Y Sonia ha elegido un personaje, Nicómaco, que yo creo que para el resto de nosotros es simplemente un nombre en el título de un libro. No sé si alguien alguna vez se ha planteado quién es Nicómaco, ¿no? Cuando estudiamos Aristóteles, o en el caso de haberlo leído. Sonia, no sé si estás ahí. Estoy aquí. ¿Me oís? Pues conectas, por favor, la cámara y nos cuentas quién era Nicómaco. Yo creo que se me ve, ¿no? Está con la cámara. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Yo simplemente brevemente dos pequeños agradecimientos. El primero, por supuesto, a la Fundación Fides, por dejarnos esta plataforma de presentación de nuestro retoño colectivo. No sé si ha salido guapo o no, eso lo juzgarán los lectores, pero desde luego gordito, lustroso nos ha quedado, porque con casi 700 hojas, que Mila lo sabe muy bien, pues nos ha quedado bien lustroso. Y el segundo, como no, agradecer a los grandes artífices de esta historia, que son Mila Sanz y Paulino Fajardo. Para las personas que no los conocen, estos son personas con luz propia, desde luego, nada de sombras. Y bueno, pues esta es una de las singulares ideas que cada año se les ocurre. Y bueno, pues agradecer que contase conmigo para este libro, por supuesto. Y bueno, pues entrando en el análisis de mi personaje es Nicómaco, es mi personaje secundario, es el hijo varón de Aristóteles. Aristóteles tuvo dos hijos, una chica y un chico, y es un personaje muy desconocido en la historia. Yo les tengo que confesar por qué elegí a Nicómaco. Yo lo elegí porque hace aproximadamente 8 o 9 años cayó en mis manos un magnífico libro, una magnífica obra que bueno, les voy a revelar el nombre siempre y cuando prometan leerlo después de leer nuestro libro, ¿no? Esta obra es Ética a Nicómaco. Pueden leerse la versión antigua, pero bueno, yo les recomiendo la actualizada de Fernández Aguado. Y bueno, pues es sobre precisamente esta Ética a Nicómaco, es una de las obras más conocidas de Aristóteles, y lo que llamó mi curiosidad fue que se la escribe a su hijo Nicómaco, y de ahí su nombre, Ética a Nicómaco. Yo, como, bueno, algunos autores dicen que no, que fue el propio Nicómaco el que le puso su nombre en su labor de compilación de la obra de Aristóteles. Yo, como soy una romántica, pues prefiero pensar esa otra idea que defienden otros historiadores, que fue el propio Aristóteles el que decidió escribir esta ética a su hijo y dejársela a sus descendientes. Bueno, respecto a los motivos por los cuales elegí a este personaje, básicamente son dos. El primero fue porque la mayor parte de los historiadores o investigaciones apuntan a que Nicómaco, con ayuda de otros, fue uno de los grandes impulsadores de la obra de compilación de su padre, de Aristóteles. Aristóteles escribía muchas pequeñas obras a través de pergaminos, etcétera, y bueno, pues estamos hablando del año 330, 340, antes de Cristo, y obviamente pues tenía cierta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, por ello yo le otorgo un puesto relevante en la historia a Nicómaco y su contribución del conocimiento que tenemos hoy sobre este gran pensador que es Aristóteles. Esa es la primera razón. El segundo motivo para mí de otorgarle a este personaje este papel es pues su propio nacimiento. Aristóteles tuvo a este hijo mayor ya ciertamente de forma tardía, ya era un Aristóteles maduro de aproximadamente 58 años, y de hecho cuando él muere Nicómaco tiene solamente 4 o 5 años. Entonces el pensamiento de Aristóteles, si bueno, pues hemos seguido un poco sus obras, pues sí que tiene una gran preocupación por la educación del ser humano, por la formación integral del individuo, y muestra además preocupación por la paternidad. De hecho, Aristóteles fue nombrado tutor de un futuro rey que es Alejandro Magno. Bueno, pues posiblemente su interés por la educación y esta paternidad tardía
pues animaran a este filósofo a escribir pues una guía, ¿no?, útil para su descendiente. Y bueno, pues esa es una de las razones. En este caso, yo además de ser romántica, como ustedes saben, bueno, pues además también soy madre, con lo cual me pareció algo muy curioso, muy bonito que un padre, en este caso, pues un lujazo como es Aristóteles, pues escribiese a su hijo. Y como bien dice, además, el prefacio del libro, los personajes secundarios o a la sombra nos desvelan rasgos desconocidos, ¿no?, del carácter y la personalidad del actor principal. En este caso, pues a mí, a través de Nicómaco, creo que nos descubre un Aristóteles preocupado por la educación, en este caso concreta de su hijo, y por la paternidad que él no va a poder vivir porque, bueno, porque cuando nace su hijo, pues él ya es mayor. Y estos son los dos argumentos básicos por los cuales mi pequeña semblanza pues recibe el nombre de Nicómaco, la razón moral y ética de Aristóteles. Y nada, 2 segundos por enlazar la semblanza mía con el proyecto tan emocionante que es Soñar despiertos, que además no puede estar más relacionado con lo que yo les estoy contando, y precisamente pues no todos nacen con el privilegio de tener un padre como Aristóteles y bueno, pues independientemente del lugar o la familia donde nos toca vivir, bueno, pues yo creo que merece la pena, ¿no?, contribuir, y por eso los fondos pues se destinan todos de este libro a este gran proyecto. Solo espero que sean tan románticos como yo y que lo compren y que lo lean y que lo disfruten y que pasen un buen rato y sobre todo que lo regalen. Pues muchas gracias, Sonia. En segundo lugar, Paulino nos va a hablar de Catilina, también de nuevo un personaje importantísimo, antagónico de Cicerón, que de nuevo vuelve a nosotros simplemente no en esa conocida frase ¿hasta cuándo, Catilina? Paulino, pues cuéntanos un poco el porqué de esta elección y cómo lo conectas con el libro. ¿Paulino? Sí, yo realmente... ¿Sí? ¿Cámara? Más... Sí, se me escucha así. Yo realmente no pretendía escribir sobre Catilina. Mi interés era escribir o estudiar o leer sobre Cicerón, que es un personaje que siempre me ha gustado, sobre el que ya había leído bastante. Pero la parte que en esta ocasión me interesaba de Cicerón era precisamente las contradicciones del personaje. Un personaje que ha sido reinterpretado a lo largo de la historia, que originalmente y durante muchos siglos se le consideró como un modelo de ética, como un modelo de filosofía, como un modelo de oratoria y de retórica, y sin embargo, a partir de comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XIX, tras los estudios del gran romanista que fue Mommsen, se le cuestiona con gran virulencia. Existen dos momentos en el entendimiento de Cicerón, y a mí me interesaba conocer algo más de esas contradicciones que puso de manifiesto Mommsen. Y cuando leí algo más sobre Cicerón, me di cuenta que el punto álgido, la gran incoherencia, el gran error político, el gran error ético de Cicerón lo comete en torno a Catilina, y la historia que él mismo inventa y hace que haya pasado la historia sobre las dos conjuraciones de Catilina. Catilina es un personaje que nunca hubiera pasado la historia. Catilina es un personaje que no tiene ninguna aportación ni tiene un gran valor por encima de muchos otros que aspiraron a políticos en la República Romana. Pero Cicerón utilizó a Catilina para crearse un peldaño para llevarle más allá en su carrera. En aquel momento Cicerón era un abogado muy reconocido, un abogado de empresario, de concesionario, de político romano, y era él mismo un político ya reconocido precisamente por sus dotes de oratoria. Sin embargo, le faltaba algo más que tenían los grandes políticos romanos, que era lo que conseguían los generales en la batalla, que era el reconocimiento público y el reconocimiento del pueblo.
Y Cicerón consiguió el reconocimiento del pueblo como salvador de la República Romana gracias a denostar la figura de Catilina, que no fue más que alguien que intentó un golpe de Estado, como tanto otro, y sin embargo ha pasado la historia con un montón de calificativos que si tienen la oportunidad de leer el libro, pues lo podrán comprobar. Para mí, ese era el interés de escribir sobre Catilina. Hay un punto de actualidad en el relato de Cicerón y de Catilina, y es las fake news. Lo que hizo Cicerón en su momento fue el antecedente de toda esta manipulación de los medios de comunicación, de la prensa, de las ideas, de los conceptos que hemos vivido en los últimos años con más virulencia que antes. Pero si tienen la oportunidad de leer, no sé si mi semblanza, pero al menos algo sobre Catilina, verán que lo que hizo Cicerón con Catilina fue inventar las fake news. Mila, perdona, activa tu micrófono. Lo debo haber desactivado, sí. Pero muchísimas gracias, Paulino. Creo que realmente todos tendremos interés en leer La semblanza de Catilina. Pasamos de Roma al Nuevo Mundo, esa extensión del Imperio Romano, y Fernando va a hablar con nosotros de Malinche, otro de los personajes controvertidos de este libro, a la sombra de Hernán Cortés, traidora para unos, impulsora para otros. Fernando, ¿nos cuentas la lección de Malinche? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mila. Antes de nada, permitirme que yo también quiera agradecer públicamente, aprovechando este evento organizado por la Fundación FIDE, la labor desplegada para llevar a buen puerto este ambicioso proyecto editorial, a los verdaderos ideólogos que están detrás de este libro, que como todos sabéis son Mila Sanz y Paulino Fajardo, que ambos desarrollan su labor en el despacho Herbert Smith Freehills, y especialmente a Paulino, con el que he tenido el placer de coincidir y colaborar profesionalmente en varias ocasiones en los últimos años en el marco de mi trabajo en estudio de comunicación. Pero volviendo al tema que nos ocupa, y para ceñirme los 3 minutos, para hablar de los verdaderos protagonistas de este evento, que no son otros que los personajes del libro, que para mí son protagonistas, no actores secundarios, como ya habéis comentado, quería en primer lugar comentaros el porqué de la elección de la Malinche. Creo que se trata en este caso de un personaje que encarna de forma magnífica el espíritu que los ideólogos de este proyecto editorial, que ahora comienza su andadura, perseguían desde un principio, que se corresponde con el hecho de sacar a la luz historias que merecen la pena ser rescatadas del olvido, o que, como en mi caso, han sido tergiversadas y distorsionadas al pasar por el implacable tamiz del paso de los siglos. En el caso de la Malinche se juntan varios tabúes, como es el tema de la conquista, con todas sus controversias y leyendas negras, lo que a la postre supuso el encuentro entre dos mundos antagónicos, un choque de culturas, si queréis, en definitiva, que generó una onda expansiva sin duda sin precedentes hasta la época, que transformó la visión del hombre moderno y abrió un mundo de posibilidades hasta entonces desconocidas. Además, en el caso de la Malinche, contiene tintes que pueden sorprender al lector al ayudar a levantar esa especie, si me permitís, de velo sobre sus andancias y vicisitudes. En el caso de este personaje no se trató de una simple traductora o intérprete, como ha dicho Mila, sino que llegó a convertirse en la consejera de cabecera del propio Hernán Cortés, influyendo en su toma de decisiones e incluso en su compañera, amante y concubina, si queréis, llegando a darle un hijo y siéndole fiel en todo momento, cuando le pudo traicionar en varias ocasiones. Sin duda, todo lo que rodeó la vida de este personaje histórico a la sombra de Cortés ha basculado tradicionalmente entre una suerte de visión romántica más cercana a nuestro punto de vista de conquistadores españoles del Imperio Azteca, y otra más revisionista, procedente, como no podía ser de otra forma, del otro lado del Atlántico, en la que se justaponen diferentes capas interpretativas. Bajo ellas, la balanza ha oscilado siempre entre la simple traición a sus coetáneos y la encarnación como una mera víctima atrapada entre dos mundos en conflicto, cuya intención final no era otra que tratar de sobrevivir al desarrollo de unos acontecimientos impredecibles. Discernir en qué lado de la balanza discurrió la existencia de la Malinche, si es que lo hizo en alguno de ellos mayoritariamente, resulta una tarea complicada,
habida cuenta de que con los siglos transcurridos por los acontecimientos, pues la discutible fiabilidad de las fuentes historiográficas basadas en las versiones siempre sesgadas de los cronistas de la época, desde el punto de vista del vencedor, obviamente, y en los mitos y leyendas que se han construido a posteriori sobre la propia Malinche. De hecho, os diré que el malinchismo es un término que en México, donde he tenido el placer de vivir un par de años, pues significa la preferencia por lo foráneo frente a lo autóctono. Sería lo contrario del chauvinismo francés, por decirlo de alguna forma. Y también un sinónimo peyorativo de traidor, ¿no? Un encontronazo, como os decía, en definitiva, como nunca se había producido antes y que supuso derribar un imperio relativamente vasto, homogéneo, después de permanecer 2 siglos en pie y comenzar a forjar un país mestizo bajo el germen del colonialismo, del virreinato, ¿no? La Malinche fue repudiada por su propia familia, se quedó huérfana de padre, fue entregada varias veces en juventud como esclava. No olvidemos que su condición femenina, la desigualdad que todavía a día de hoy está presente en la sociedad, se tuvo que unir la incomprensión de sus propios coetáneos. Traidora como para muchos, como ha dicho la propia Mila, colaboradora necesaria para otros, pero sin duda persiguió su propia libertad, algo que consiguió en los últimos momentos de su vida. Una historia interesante, ya termino, que como todas las demás que recoge este libro, que son todas magníficas, merece la pena asomarse a la misma y cuya lectura os recomiendo fervientemente, teniendo en cuenta sobre todo, como ha dicho una compañera mía antes, que estáis ayudando a una ONG, Soñar Despiertos, para poder continuar con su labor apoyando a los más vulnerables que son los libros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. Continuamos con otro personaje, en este caso es Hamilton, es un ejemplo de esos personajes que con una labor de gran importancia quedan a la sombra, como es el leitmotiv de este libro, de otro personaje histórico que atrapa todo el foco de luz, en este caso Washington, pero de repente hay una biografía, hay un musical y vuelve a la primera plana. La elección de Cliff Hendel del personaje Hamilton ha coincidido con este rebrote de la historia del personaje y Cliff, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que te ha llevado a elegir el personaje? Cliff, no sé si estás. ¿Sí? ¿Te veo? Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, cuando hace año y medio me dijo que, bueno, como estadounidense, igual podría escribir sobre la relación entre los Jefferson y Adams. Y la verdad es que yo no lo veía. Entendía cómo se podía tratar cualquier de los presidentes, el tercero americano, secundarias. Ni tampoco veía una relación entre ellas que fuera del carácter que buscaba este libro. Por lo que yo le sugerí otra pareja, padres fundadores, que son George Washington, la mega figura, y Alexander Hamilton, el segundón. Y cuando Paulino me preguntó, pero Cliff, discúlpanos. Mira, es que no se te oye bien. No sé si es por los cascos o por algún problema con el micro. Discúlpame, ¿eh? ¿Cliff? Ponte el micrófono más cerca de la boca, Cliff. Cliff, ¿nos puedes oír? Yo creo que es que sí, está ahí. Tampoco. No. Esto. Ahora. Sí, ahora sí que se te oía. A ver. Sí, mucho mejor. Vale, pues dejo el micrófono, los auriculares y continúo. Decía, cuando hablé con Paulino y sugerí tratar la relación entre Hamilton y Washington, Paulino me dijo, ¿pero quién era Hamilton? Como si quién era Fray Juan Gil o quién era Malinche, que yo personalmente, Fernando, no sabía quién era Malinche. Pero cuando me hizo esa pregunta, ya sabía yo que había elegido bien. ¿Quién era Hamilton? Pues tomaré la libertad
utilizando la tecnología antigua, ya que la nueva parece que no me está funcionando bien, de compartir pantalla a la vieja usanza para daros unas pinceladas, ya veréis. Yo lo que sabía de Hamilton hasta hace unos pocos años al menos era muy poco, la verdad. Sabía que había sido el primer secretario del Tesoro, el ministro de Economía y Hacienda de Estados Unidos. Lo sabía porque aquí está con su cara en el billete de $10. Que no está mal, está solo detrás de Washington en el billete de 1 y de Lincoln en el billete de 5. Bien, como abogado también sabía que Hamilton había sido el autor principal de una serie de importantísimos panfletos y artículos explicando la Constitución americana para su ratificación en 1789, las llamadas Federalist Papers. Habían 3 autores, pero una foto, porque es él que ha hecho la muy gran parte del trabajo. Y este trabajo, más de 200 años más tarde, sigue siendo vigente y importante. En los escritos presentados ante la Cámara Baja del Congreso americano hace algunos meses, durante el procedimiento de impeachment famoso, Hamilton, ha sido citado más que nadie en los escritos de los 2 partidos, de los 2 grupos, las 2 bandas, tanto los a favor de y en contra de impeachment. Un señor que ha muerto hace 230 años. Bien, y también sabía, por el morbo del asunto, que es un señor que había muerto joven, en un duelo, y a manos de nadie más que el vicepresidente de Estados Unidos, que es una cosa muy extraña. Pero más allá de estos hechos básicos, ni yo, ni seguramente la gran mayoría de los estadounidenses sabíamos gran cosa de este personaje. Pero en los últimos años, como decía Mila, Hamilton ha salido del armario, como si dijéramos, está ya en boca de todos. Y como decía Mila, es gracias, primero, a un libro, una biografía maravillosa, escrito en el 2004 por el historiador Chernow y muy recomendable. Y segundo, gracias a un musical milagroso, que ha basado en la biografía, en el libro, estrenado en Broadway en 2016 y gozando de una recepción crítica y comercial increíble y única. Por cierto, ya que Broadway y la West End de Londres están cerrados por el COVID, que sepáis que desde hace 2 semanas una versión filmada del musical está disponible en Disney Plus. Bueno, el musical, para los que aún no lo conozcáis, cuenta esta vida fascinante y compleja de Hamilton en música rap y en una producción en la cual todos los padres fundadores y personajes relevantes son interpretados por actores negros o latinos. Una obra de gran actualidad, huelga decir. Concluyo. Casi olvidado, más de 200 años después de su muerte, cuando empezaron a hablar, por cierto, de quitarle del billete de $10 y meter una mujer, porque no hay billete americano con la cara de una mujer, y se pensaba que era el momento y que el de Hamilton era la cara que se podría quitar, pues no. Hamilton ha resucitado en los últimos años gracias a la biografía y gracias al musical. Hace 1 año y medio fue un segundón, hoy no, hoy es un actor principal, muy principal. Por lo que os invito a la lectura del capítulo para ver cómo él y Washington hicieron gran equipo y para ver por qué nadie menos que Talleyrand dijo que de todos los grandes hombres de su época, la época de Napoleón, por cierto, al cual Talleyrand había servido y traicionado, pero esto ya es historia para otro libro, pues dijo Talleyrand que en su época el más grande de todos fue Alexander Hamilton. Muchas gracias. Muchas gracias, Cliff. Talleyrand es otro de los personajes de
este libro. Y pasamos a otro grupo de personajes tradicionalmente a la sombra, como un poco también similar a Malinche, pero que son las mujeres, y las mujeres especialmente en los albores del XX, un siglo en el que unas sociedades en las que constriñeron completamente la figura de la mujer, y ellas pues tuvieron la necesidad de expandir su personalidad y canalizarla a través de su relación con los hombres de su vida. Y dos ejemplos de estas mujeres traemos ahora aquí: Zenobia Camprubí y Alma Mahler. Para hablarnos de Zenobia, del personaje de Zenobia, tenemos con nosotros a Pascual Ortuño, que es el autor de esa semblanza. Pascual. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Perfectamente. Perfectamente. Bien, pues en primer lugar quería daros las gracias, quería saludar a todos y además la enhorabuena por el libro, porque se ha podido sacar el libro, y también por la selección que habéis hecho, no ya de la temática, sino también de todos los compañeros. Lamentablemente para esta presentación pues no hemos podido estar todos como hubiera sido nuestro deseo, pero la COVID, esta maldita, pues nos ha obligado a hacerlo de esta forma, pero desde luego yo creo que tendríamos que reunirnos algún día, porque yo creo que el libro es una especie de edificio con muchas ventanas, y todas ellas son muy atractivas de mirar, de profundizar, ¿no? Yo realmente agradezco mucho la invitación, porque normalmente las invitaciones que recibo son para escribir sobre temas jurídicos. Y una invitación de un tema literario, pues era para mí un verdadero reto, ¿no? Un reto que, bueno, también pensé en aprovecharlo para hacer un paréntesis en la vida profesional, esta que llevamos como juristas, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hacer relatos, pequeños relatos en las sentencias, que también requieren un cierto estilo, pero vaya, un estilo muy tostonero al que estamos acostumbrados, pero que no hay quien nos lea. Y esto pues nos lleva a otro mundo. Y me sedujo también la idea cuando Paulino me sugirió algunos personajes y me habló de Zenobia. Claro, yo recordé que en mi infancia fue muy importante la poesía. Mi padre era maestro rural y bueno, pues desde pequeño nos enseñaba a recitar poesías, bueno, pues de Alberti, a leer, por supuesto, a Rabindranath Tagore, a leer a Juan Ramón Jiménez, a Machado, a tantos otros. Y la verdad es que inmediatamente el personaje de Zenobia me sedujo, porque era invitarme a ir a la sombra de uno de los jardines soñados de Rabindranath Tagore. Y además de la mano de estos personajes, ¿no? De Zenobia, de Juan Ramón Jiménez, de quienes tenía un cierto conocimiento, pero a los que he de confesar que he conocido mucho más de cerca y me ha asombrado al acercarme a ellos. Me ilusionó volver a encontrarme pues con mi infancia a través de ese ejercicio literario, de dialogar pues con personajes también muy cercanos, como mi madre, que sentía una verdadera fascinación por Zenobia. Zenobia fue una mujer que fue trasplantada en su juventud. Aunque nació cerca de Barcelona, pero muy pequeñita fue trasplantada a Boston. Y vino ya en su juventud como una chica de Boston, liberal, de los alegres años 20 del siglo pasado. Vino trasplantada a una sociedad como la española de aquella época, muy anclada todavía en el conservadurismo de aquellos años. Bien, Zenobia representaba para mi madre la modernidad, el feminismo, la pasión por la vida, el ansias de libertad, que chocó mucho cuando se presentó en Barcelona, en Madrid, en sociedad, y empezó a vivir su vida como española. Ella siempre conservó la nacionalidad española, de la que se sintió muy orgullosa. Por otra parte, me gustó mucho la metáfora
de la palabra sombra, porque la palabra sombra es ambivalente. Por una parte, pues evoca un espacio fresco, amable, un espacio seguro, una sombra para descansar, pero por otra parte es también un lugar tenebroso, un lugar oscuro. Son personajes que están no a la sombra, sino apagados, de alguna manera con un sentido negativo. Bueno, pues así fue en cierta manera la relación entre Juan Ramón Jiménez, que era el poeta Luna, Zenobia le llamaba Luna, Luna de lunático, ¿no? Porque este hombre pues padecía desde muy joven determinadas enfermedades, tenía enfermedad mental, depresiones, etc. Y fue también el contraste con esta mujer emprendedora, empresaria, con los pies en la tierra, generosa, solidaria, una mujer universal, ¿no? Diría yo. Bien, cuando empecé a leer los diarios, la gran colección de epistolaria de ella con él y con otros muchos personajes, fue cuando descubrí, entre otras cosas, la gran historia de amor que existió entre ellos. Y sentí la necesidad de compartir un poco las emociones. En definitiva, la literatura nos ofrece la oportunidad de compartir las emociones con personajes que ya no están, que estuvieron, que escribieron y que nos transmiten sus emociones a través de los que escribieron y sus vivencias, ¿no? Y también pues compartir un poco la hermosura de la poesía de Juan Ramón, que está ciertamente olvidada, y compartir otros sentimientos como el dolor del exilio republicano, que los dos vivieron y padecieron, o el dolor del golpe de las enfermedades que sufrieron el uno y el otro. O, bueno, un aspecto que me sedujo sobremanera fue la inmensa alegría de recibir un premio Nobel que compartieron. De hecho, Juan Ramón no fue a recogerlo porque ya acababa de morir y murió a los 3 días de enterarse del premio Nobel, y Juan Ramón envió un escrito diciendo que el premio no era para él, sino que se lo merecía ella, ¿no? Y fue un premio Nobel compartido en el mismo umbral de la muerte. Bueno, pues ya me rebelé un poco contra el olvido en el que están estos personajes, porque incluso a personas muy queridas, a personas de una gran cultura, les dije que estaba trabajando, bueno, pues indagando en la vida de Zenobia, y me preguntaban que quién era, y me sorprendió que no lo conocieran y que no conocieran tampoco la obra de Juan Ramón Jiménez. Y vi que era una oportunidad también para reivindicarlos, ¿no? Y pensé que ojalá con el relato breve como se nos exigió, ahora también se nos exige la presentación, pero se nos exigió con Mila, con mano de hierro, aun cuando fuera con este relato breve, pues incitar a la curiosidad para que estos personajes sean conocidos, ¿no? Y un poco la técnica que utilicé fue dejar que mi imaginación pues recorriera con ellos imaginariamente los campos de mover, los lugares por donde estaba Platero, recorrer la residencia de estudiantes, bueno, pues aquel foco de cultura de los años 20 en España, en Madrid, y las calles de Puerto Rico, que he de decir que las describí, aunque yo nunca he estado en Puerto Rico, las soñé, y soñé pues ese recorrer la vida de Juan Ramón y de Zenobia por Puerto Rico. Termino diciendo, ¿fueron Zenobia y Juan Ramón personajes antagónicos? Pues creo que no. ¿Fueron complementarios? Creo que desde luego. Pero Zenobia, sin Juan Ramón, hubiera sido una mujer importante, pero tal vez no hubiera pasado la historia. Y Juan Ramón, yo estoy convencido, después de leer sus diarios, de su historia, que hubiera muerto muy joven, probablemente en un psiquiátrico, en aquellos manicomios de la época. Tenía una persona con una sensibilidad extraordinaria. Yo creo que es uno de los mayores poetas que ha habido en lengua española. Y de hecho fue una lástima, ¿no? Porque, claro, Juan Ramón fue propugnado al premio Nobel por las universidades norteamericanas. La Real Academia Española no se sumó
a la reivindicación del Premio Nobel. Y es también una asignatura pendiente, bonita y, bueno, que también hay que reivindicar. Pues muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Pascual. Como decía antes, son dos mujeres que comparten época y que en sociedades muy diferenciadas, pero también muy opresoras de la mujer. Ana Garmendia, que además es, yo creo, la autora más joven de este libro, nos cuentas tu visión de Alma, ese personaje fascinante. Hola, no sé si me escucháis. Perfectamente, ¿hola? Pero no te vemos. Ah, bueno, pues yo me veo a mí misma. Ah, bueno. No. En primer lugar, haciendo el relato de Alma Mahler, yo lo que quería reivindicar y sacar a luz también es su nombre real, que es Ana Margarita Schindler. Se la conoce como Alma Mahler porque uno de sus maridos fue Gustav Mahler. Ana, se te pierde un poco la voz. ¿Me oís mejor? Sí. Decías eso, ¿no? Que una de las razones por las que escogí a reivindicar su nombre real. Ana, no te oímos. Ana. Yo creo que tiene mala conexión, Mila, porque está congelada su imagen y se le ha recortado la voz. Pues quizá vamos a continuar y si acaso luego pues puede volver Ana, terminamos con ella. El último personaje que presentamos es un personaje que se encuentra no a la sombra de una persona, sino a la sombra de más de 6 millones de personas. Es Raphael Lemkin, que trabajó toda su vida por una idea y esa idea o ese concepto ha ensombrecido completamente su persona. Yo, de hecho, no lo conocía hasta que hace un año pues Joaquín impuso la traducción de su autobiografía, que es uno de los libros más impresionantes que he tenido la oportunidad de leer. Joaquín, ¿nos cuentas un poco la elección de tu personaje? Joaquín, antes tenía problemas de sonido, no sé si ahora se ha podido conectar. Sí, está conectado, pero no debe de estar en pantalla. Si os parece, continuamos y si se unen tanto Ana como Joaquín, pues pueden nada, hacer su intervención. Un libro para que podáis conocer tanto a Alma Schindler como a Raphael Lemkin y a todos esos 57 personajes. Me decía Pascual que he sido muy dura con ellos y con el número de palabras, pero si no, esos 57 personajes no habrían cabido en el libro. Me disculpo con todos ellos porque efectivamente de vez en cuando les he impedido, les he coartado su libertad, pero es el papel de los editores, poner un poco de orden y coartar un poco pues las ansias de expresión y de espacio que necesita todo el mundo. Aquí teníamos que ser necesariamente estrictos con el espacio si queríamos pues albergar a todos ellos en un solo volumen. Pues por mi parte, Cristina, hasta aquí llega la presentación. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más, que será bienvenido, por supuesto. Me disculpo por el retraso. Bueno. Pues fenomenal, ¿no? Si puedes intervenir. Sí, disculpad, es que estoy en el ático y llamaron a la puerta y estoy solo. En fin. Vale, lo que comentaba era esa introducción, no sé si has podido oírlo, que el personaje sí. Raphael Lemkin estaba a la sombra de no 1, sino 6 millones de... Sí, no lo he escuchado, pero qué bonito. Bueno, solamente lo que yo quería explicar es que no encontré una metáfora para explicar... Tranquilo, respira. A ver, respira. Retoma el aliento. Un par de minutos. No importa porque... Un par de segundos. No importa. ¿Seguro? Es todo improvisación, no importa. Mila, me parece muy bonito eso que has señalado. Yo no encontré a Lemkin como un segundón, sino al contrario, él como una especie de figura descontextualizada y al margen de todos sus coetáneos y además con un síndrome de Cassandra que le atenazaba continuamente.
El motivo de elegir Lenkin es que estuve trabajando con él 2 años traduciendo su autobiografía y aquí en el ático me lo encontraba pues todos los días a las 5 de la mañana en una esquina aquí en la escalera y me leccionaba sobre cosas que no debía dejar de hacer respecto de su trabajo. Entonces, hace poco, en diciembre, estuve en Nueva York con una persona que conoció a Lenkin y hace 1 año y medio estuve también en un congreso de lenkianos, que hay un congreso internacional, y fui desde la Universidad de Varsovia hasta su casa, que no estaba lejos del gueto, y un poco el relato que cuento de Lenkin tiene que ver con ello. Es también un homenaje a mi escritor favorito, que es George Orwell, especialmente los relatos cortos de Orwell, y hay muchas cosas que me recordaban de Lenkin, y al final lo que he querido tratar de explicar era por qué el lenguaje, y él como jurista y como filólogo, redimensiona nuestro concepto de la libertad creando espacios de imaginación y espacios de interacción, en este caso a través de su palabra, de su neologismo, que es el término genocidio. En el libro siempre lo cuento que el prólogo de Muñoz Molina es fabuloso, pero sobre todo su título. El título es El dueño de una sola palabra, ¿no? Y con una sola palabra no solamente interpretas lo que ha sido la historia de la humanidad, sino que jurídicamente, yo como profesor de Derecho Internacional, lo que comprendí adecuadamente es que si no tenemos la capacidad de cristalizar en un nombre lo que está ocurriendo, es muy difícil también generar un marco de protección. Y eso es básicamente, fuera ya de tiempo, este homenaje a Lenkin. Y bueno, y el título también tiene una particularidad y es era un fatalista, pero era un fatalista que tenía a su espalda 47 muertos, que era toda su familia, aparte de esos 6 millones de víctimas. Y luego, por concluir, esta entrevista que tuvo con Ari Neyer, que era un niño que salió de Berlín siendo judío y que luego fundó Human Rights Watch y fue el presidente del American Civil Liberty Unions y fue un personaje muy interesante porque defendió el partido nazi en una manifestación. Entonces me contó lo que era Lenkin y entonces me dijo, me citó en un lugar muy extraño que fue Naciones Unidas y no entendí mucho tiempo después por qué allí. Dice, claro, es que no tenía despacho, no tenía, le acababan de echar de su apartamento. Y dice, y sin embargo conseguí, estoy hablando del año 54, que viniera a hablar a mi instituto sobre la ratificación de la convención. Y dice, nunca había una persona tan apasionada, pero también fuera de este mundo, ¿no? Y yo he conocido, todos nosotros seguramente en nuestra clase, en el colegio, en el instituto, en la universidad, yo he conocido a varios Lenkin que eran genios, pero también eran genios denostados por su sensibilidad o por su adelanto en el tiempo. Y recuerdo algunas personas que eran de alguna manera consideradas unos pesados, como Lenkin, que era un tostón, porque asaltaba a la gente con su diatriba. Así que he querido recordar precisamente a Lenkin en esta dimensión que es siempre su drama, pero también que permite explicar esta parte importante del siglo XX. Así que muchas gracias. Me uno a las felicitaciones y reflexiones tanto por la organización de este momento y en particular con la paciencia de Paulino y Mila por esta obra tan grande y también con un hilo conductor tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Fantástico que finalmente hayas podido unir, porque el personaje es absolutamente fascinante. Cristina, como decía, pues hasta aquí ha llegado nuestra presentación y no sé si había previsto que nos quedan unos minutos, si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna intervención. Bueno, por supuesto, como ya sabes, Mila, a nosotros lo que nos gusta es el diálogo y conversar, con lo cual, por supuesto, quien quiera pedir la palabra la puede pedir. Yo, la verdad es que simplemente quería hacer un comentario, ¿no? Por supuesto que me compraré el libro y lo leeré y procuraré y prometo comentaros mis opiniones acerca de cada uno de los relatos o de las aportaciones. A mí este tipo de libros, además, me suelen gustar muchísimo porque aunque leo mucho,
aunque leo mucho, hay veces que leo este tipo de relatos y descubro personas que no conocía para nada. O sea, que digo, bueno, ¿dónde he estado yo? ¿Dónde he estado yo leyendo? ¿Dónde he estado yo buscando información interesante sobre personas interesantes, ¿no? Entonces es una manera relativamente fácil, por decirlo de alguna manera, de adentrarte o de echar un vistazo a personajes interesantes de la historia en las que luego profundizar, ¿no? Y luego, además, también hay muchos personajes de la historia que lo más importante es lo que contáis en un momento determinado en un relato de este tipo, porque a veces las biografías son interesantes, pero a veces hay otras muchas biografías que realmente no te aportan mucho más que esta condensación breve de la aportación que han hecho, ¿no? Entonces yo os agradezco muchísimo. A mí me gustan mucho este tipo de libros y leo mucho relato corto porque me gusta también muchísimo. O sea que yo personalmente, aparte de agradeceros que hayáis hecho un breve resumen del libro, os agradezco que lo hayáis escrito y que hayáis querido compartirlo aquí con nosotros en FIDE. No sé si hay alguien más que quiere decir algo, que quiere participar, algún autor que quiere